Buen día, soy la doctora Idarmis Briseida Reyes Cortés, residente de segundo año de terapia endovascular neurológica, y el día de hoy voy a presentar el trabajo titulado Diferencias de género entre las características clínicas, radiológicas y evolutivas de pacientes con aneurisma cerebral. Dentro del marco teórico es importante establecer que hasta el 6% de la población mundial tiene un aneurisma sin saberlo. El 20 al 30% de estos tendrán una enfermedad aneurismática múltiple, es decir, 2 o más aneurismas. Y 1 de cada 5 tendrán aneurismas en espejo. La ruptura aneurismática es causa del 85% de todos los casos de hemorragia subaracnoidea aneurismática no traumática. Y esta representa el 15% de todos los casos de enfermedad vascular cerebral a nivel mundial. A nivel mundial, existe una incidencia estimada de 6.1 casos por cada 100,000 habitantes por año y una prevalencia de alrededor de 8 millones de personas. La mortalidad relacionada a la hemorragia subaracnoidea aneurismática es sumamente elevada, hasta el 26% previo a su llegada al hospital, pero 1 de cada 5 pacientes muere o fallecerá en el hospital a pesar de que se le otorguen todos los tratamientos. Las tasas de mortalidad estandarizadas a edad son incluso más altas en países de Latinoamérica y Asia Central. La presencia de aneurismas intracraneales no rotos es 2 veces más frecuente en mujeres y el riesgo de formación de aneurismas de novo es 3 veces más alto en mujeres que en hombres. Asimismo, la tasa de incidencia de hemorragia subaracnoidea aneurismática incrementa con la edad, pero esto es aún más prevalente y más notorio en las mujeres de más de 55 años. Las mujeres tienen casi el doble de riesgo para presentar hemorragia subaracnoidea aneurismática comparado con los hombres de su misma edad. Si bien aún hoy en día no son del todo claros la totalidad de los procesos fisiopatogénicos que están involucrados en la formación de aneurismas cerebrales, existen múltiples factores que están relacionados a ellos, como la presencia de alteraciones genéticas, sobre todo en genes relacionados con el colágeno y la elastina, factores inflamatorios relacionados a la hiperplasia miointimal y el adelgazamiento endotelial, factores hemodinámicos y geométricos propios de la circulación de cada uno de los pacientes. También existen factores hormonales que distinguen y que aumentan el riesgo de la prevalencia de aneurismas cerebrales. Está establecido que la deficiencia de testosterona promueve el envejecimiento vascular a través de vías oxidativas y de inflamación, así como la deficiencia del estradiol, lo que vemos, por ejemplo, en etapas de la vida como en la posmenopausia de las mujeres. Esto promueve disfunción endotelial e inflamación arterial y asimismo en la menopausia hay una disminución de estrógenos y se observa que esta disminución abrupta de estrógenos conlleva una pérdida de colágeno y a debilitamiento de las paredes arteriales, así como al aumento del riesgo de aterosclerosis intracraneal cerebral. Esto pudiera estar relacionado a un mayor riesgo de hemorragia subaracnoidea y de aneurismas en las mujeres. Ahora, en cuanto al planteamiento del problema, la hemorragia subaracnoidea aneurismática es, como ya comentamos, una de las condiciones más graves que existen dentro del espectro de las enfermedades vasculares cerebrales, con una gran morbilidad y con una gran mortalidad a pesar de recibir tratamiento. Sin embargo, no existen registros nacionales actuales que establezcan la incidencia y o prevalencia de esta patología, ni las diferencias que existen entre los hombres y mujeres en nuestra población. A pesar de que contamos con múltiples estudios que establecen estas diferencias clínicas entre hombres y mujeres, radiológicas y evolutivas, como lo comento, no existe ningún estudio realizado en población mexicana o latinoamericana que establezca esta diferencia. Ahora, la hipótesis de la presente tesis fue que existen diferencias de acuerdo al género con las características clínicas, radiológicas y evolutivas de pacientes con aneurisma cerebral atendidos en nuestra institución. La hipótesis alterna: no existen diferencias de acuerdo al género entre las características clínicas, radiológicas y evolutivas de los pacientes atendidos con aneurisma cerebral en nuestra población. El objetivo principal, por lo tanto, fue determinar las características clínicas, radiológicas y evolutivas de los pacientes con aneurisma cerebral de acuerdo a su género de nacimiento, atendidos en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Dr. Manuel Velasco Suárez.
Y dentro de los principales objetivos secundarios fue determinar cada una de estas características clínicas, establecer las diferencias de evolución, las características radiológicas, el desenlace de los pacientes y la diferencia en su evolución, así como en su estancia hospitalaria y mortalidad de los mismos, de acuerdo a su sexo biológico. La justificación, bueno, a pesar de la alta incidencia y prevalencia de los aneurismas cerebrales y de la hemorragia subaracnoidea en México y el mundo, y de que la morbimortalidad es sumamente elevada asociada a esta patología, además de que existen estudios que ya establecen la diferencia de género en pacientes con aneurismas cerebrales incidentales y rotos, no existe ningún estudio realizado en población mexicana ni latinoamericana que establezca dichas diferencias en centros de atención locales. Esto confiere una cuestión pues pobremente abordada en nuestra población y lo cual es fundamental conocer porque nos permitiría establecer un conocimiento más amplio del comportamiento de esta enfermedad y por ende establecer medidas de intervención específicas y aplicables a nuestra población, la cual tiene diferencias no solo biológicas, sino socioculturales que la distinguen de otras poblaciones del mundo. En cuanto a la metodología del estudio, fue un estudio longitudinal retrospectivo, observacional y analítico, realizado en pacientes con diagnóstico de aneurisma cerebral, corroborado por angiografía diagnóstica, atendidos por el Servicio de Terapia Endovascular Neurológica del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Dr. Manuel Velasco Suárez, entre enero del 2019 y julio del 2024, que cumplieran con cada uno de los criterios de inclusión y exclusión que se comentarán posteriormente. Método de muestreo probabilístico aleatorio simple. Se estableció un tamaño de efecto para el cálculo de la muestra del 10% con un nivel de confianza del 95% y un poder estadístico del 90%. Y tomando en cuenta los datos tomados en el instituto, que aproximadamente existen 900 pacientes por año atendidos en urgencias con alguna enfermedad vascular cerebral y que de estas, por estadísticas internacionales, el 15% deberían ser de hemorragia subaracnoidea, se hizo un cálculo de muestra que resultó en 255 pacientes. Criterios de selección: pacientes con aneurisma cerebral corroborado por angiografía diagnóstica, mayores de edad y atendidos en las fechas ya establecidas. Y como criterios de exclusión, que cursaran en ese momento con algún otro diagnóstico o patología agregada o algún otro tipo de enfermedad vascular cerebral, así como en aquellos pacientes en los cuales no se contó con un expediente completo físico-electrónico ni en los cuales se pudiera corroborar las características radiológicas a través de la revisión de los estudios de imagen. La principal variable dependiente fue la variable de desenlace pronóstico funcional a 3 meses, evaluado por el índice de Rankin a 90 días, que es una variable ordinal que se divide en 6 categorías, en 7 categorías del 0 al 6, y entre otras como la presencia o no de hemorragia, retorno laboral y pronóstico funcional al egreso. Nuestra principal variable independiente fue el sexo, hombre o mujer, por lo tanto una variable nominal, entre otras como la edad de embarazo, antecedentes heredofamiliares y las características clínicas radiológicas del aneurisma, así como morfológicas. El plan estadístico: un análisis descriptivo univariado para todas las variables recolectadas, como antecedentes médicos, forma de presentación clínica, características radiológicas y desenlace, y se presentaron en valores absolutos y relativos, porcentajes, así como medias y desviación estándar de acuerdo a cada una de las variables. En cuanto al analítico, un pareamiento de casos y controles de acuerdo a la edad y sexo de los pacientes, y para cada variable de interés se calculó la probabilidad o radio de presentar el principal desenlace de interés, que es el hemorragia subaracnoidea, pronóstico funcional, desenlace y muerte, a través de modelos de regresión logística ajustados por variables confusoras. Para esto se utiliza la paquetería Stata y SPC en las versiones mencionadas. Al momento, el protocolo está en proceso aún de aprobación, no se cuentan con las cartas de investigación y de ética, por lo cual solamente se ha podido captar a los pacientes. Sin embargo, no se han podido revisar expedientes clínicos por cuestiones de ética, pero hasta el momento se tienen a 606 pacientes captados, el 62% mujeres, es decir, poco más de 370 pacientes, el 32% atendidos en el área de urgencias por una hemorragia subaracnoidea aneurismática, del cual el 68%, es decir, 131 pacientes, son mujeres. Finalmente, el agradecimiento
a mis padres y hermanos, a mis maestros y a los pacientes.